Para quién es la ilusión fiscal y dependiendo de para quién es, pues hacer una cosa o hacer la otra. Lo que era habitual antes era que la gente que podía hacer ilusión fiscal fuesen los ricos. Va a ser ahí cuando vamos a poder empezar a capitalizar un dinero que antes se iba 100% a impuestos y como aquí en España ya sabemos que eso directamente es dinero que se va al traste, se va para pagar deudas, se va para pagar políticos, se va para pagar muchas cosas que realmente no tienen un beneficio para la sociedad. Cuando has dicho lo de ilusión fiscal, que para quién es, a mí ya la cabeza ya me comienza a funcionar y estoy comenzando a pensar ¿Qué sobre eso. piensas? O sea, yo lo que pienso es que es para todo el mundo. Por cada euro que tú dones, equivalen a 2 euros que tú deberías estar pagando en impuestos. Es decir, que si yo estoy haciendo una donación de medio millón, me podría estar ahorrando pagar ese millón de euros que tendría que estar pagando en impuestos. ¿Por qué? Porque he hecho una donación, he hecho algo bueno. Entonces, esto de España, el Estado, lo ve como buenos ojos y entonces te reduce esa carga positiva que tienes. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos al 25º No, creo que directo. dijimos esto. He traído para hacer una pequeña tertulia sobre, obviamente, sobre ilusión fiscal, porque es lo que nosotros trabajamos aquí. Y vengo con una pregunta y vamos a ir, pues, desgranándola poco a poco para ver qué sale, ¿no? Entonces, yo hoy quería hablar de para quién es la ilusión fiscal. Si es para todo el mundo, si es para los que ganan mucho dinero, si es para los que no tienen un duro, como hablaba Jordi antes, para quién es la ilusión fiscal y dependiendo de para quién es, pues hacer una cosa o hacer la otra, ¿vale? Eh, es bien sabido que la ilusión fiscal, pues esto era cosa de ricos, ¿vale? Y cada vez se ha ido bajando más a tierra para que al final, pues más gente se pueda aprovechar de este tipo de estrategias, ¿no? Pero eh, lo que era habitual antes era que la gente que podía hacer ilusión fiscal fuesen los ricos, ¿vale? Entonces voy a empezar por aquí, voy a empezar un poquito hablando de cómo los ricos solían o suelen, incluso a día de hoy, hacer su ilusión fiscal y la idea es que después de haber visto diferentes puntos, haberlos tratado uno a uno, podamos traducirlo a, veces, a ver cómo podemos hacer esto para la gente pues que no somos ricos, que tenemos a lo mejor una empresa que gana X dinero y cómo empezar a hacer esa ilusión fiscal. Porque va a ser ahí cuando vamos a poder empezar a capitalizar un dinero que antes se iba 100% a impuestos y como aquí en España ya sabemos que eso directamente es dinero que se va al traste, se va para pagar deudas, se va para pagar políticos, se va para pagar muchas cosas que realmente no tiene un beneficio para la sociedad. Sí que es verdad que hay una parte muy, muy, muy pequeña que va al tema de sanidad, carreteras, infraestructuras y demás, pero eso es una pequeña parte en la que el gran monto pues se lo lleva cosas que no dan un beneficio a la sociedad. Entonces, pues para tirar ese dinero, pues qué mejor que me lo quedo yo y lo gestiono yo de la mejor manera posible. Así que, bueno, esto sería el resumen de hoy. Como siempre, si hay preguntas sobre las cosas que vamos hablando, eh, pues la vais escribiendo como siempre y pues al final pues iremos contestándola, ¿vale? Así que dime. Sí, o no, no. ¿Qué ibas a decir? Porque yo, cuando has dicho lo de ilusión fiscal, que para quién es, a mí ya la cabeza ya me comienza a funcionar y estoy comenzando a pensar ¿Qué sobre eso. piensas? Porque yo no pienso, o sea, yo lo que pienso es que es para todo el mundo. ¿Y por qué es para todo el mundo? Para todo el mundo, para el que tiene dinero, o sea, yo lo entendería como niveles, ¿no? Como nivel uno, nivel 2, nivel 3. ¿Y por qué digo que hay varios niveles? Porque yo creo que todo el mundo deberíamos hacer ilusión fiscal. Y cuando me refiero a hacer ilusión fiscal, por ejemplo, una persona que a lo mejor está ganando 1.000 euros al mes y que es asalariado, pues el nivel de ilusión fiscal de este tipo de personas, ya sabemos que los asalariados les quitan el dinero antes de que les llegue a su cuenta. Entonces, ¿por qué digo Ujú. que esta gente también debería eludir? Pues el sencillo motivo, y fíjate, ayer tuve una llamada donde cada vez se hace más evidente que pueden pasar cosas ajenas, pues a ti.
como pueden ser los bancos tienen hackeos o te Uf, llegan multas de las que no te acuerdas y de repente te ves necesitado de dinero y no puedes acceder a la cuenta donde tenías tus fondos. Entonces, ¿aquí qué tiene que ver la ilusión fiscal? Pues, ¿qué pasa si yo tengo cuentas, tengo una cuenta y me la embargan? Pues estoy jodido. O me la embargan, o la hackean, o yo qué sé, se funden el dinero porque entra alguien y hasta has peleado con tu mujer y se lleva el dinero. Entonces, ¿qué puede hacer? ¿Qué se puede hacer en este nivel más sencillo, ¿no? Por así decirlo. Ostras, pues, sé diferente a todo el mundo. Créate un neobanco que lo creas tranquilamente con un teléfono móvil y te creas varias cuentas, ya sea en España tendrías una o dos y fuera de España tendrías esas dos o tres o cuatro y tendrías repartido el dinero en esas cuentas bancarias. Hostia, este es el nivel, para mí es básico. Si tú, por ejemplo, tuvieras ujú. 1 millón de euros, ¿lo meterías todo en el mismo banco? Pues no. Pues la mayoría de gente, yo creo que la mayoría de gente lo metería en el mismo banco. Seguramente hay gente que no tiene 1 millón de euros, pero a lo mejor tiene 100.000, 200.000 o 300.000, los tienen ahí pudriéndose de asco porque son una persona ahorradora. Y yo pues, podría poner la mano en el fuego de que hay muchísima gente que tiene ese dinero todo en el mismo banco, todo Podría en el mismo buscar una sitio. Podría buscar una estadística, pero bueno, todo me dice que mucha gente, el 80% de la gente, mete el dinero en una misma cuenta bancaria. Y eso es un grave error. Por eso digo, bueno, gente que tiene ya 1 millón de euros se supone que ya tiene un proceso de manejo de dinero, pues, Distinto. distinto. Entonces, yo no metería 1 millón de euros en el mismo banco. O sea, y si solo tuvieras 1.000 o 2.000 euros, los metías todos en el mismo banco, pues tampoco deberías. Porque no importa la cantidad. ¿Vale? Sino en la forma en cómo lo gestionas. Porque si no eres capaz de gestionar ni siquiera 1.000 euros, por eso nunca te llegarás a tener 1 millón de euros. Porque tu gestión, tu nivel de ser con el dinero es pobre, básicamente. Y siempre estás eh, pensando como un pobre, aunque se sienta así. Pero puedes pensar como un pobre usando estrategias que te puedan llegar al nivel 2. ¿Vale? Entonces, para mí, para mí, como has dicho antes de la ilusión fiscal, para mí son niveles. Entonces, cada persona tendrá su propio nivel financiero y en base a eso siempre se pueden tomar decisiones en función a la cantidad de dinero que tú tengas. Entonces, eso es ir escalando. Para mí, en la base número uno te diría que es esa. Nunca pongas los huevos en la misma cesta, nunca pongas todo tu dinero en un mismo banco, sin importar cuánto dinero tengas. Eso lo vas a ir escalando. Contra más dinero tengas, lo voy a meter en otro tipo de activos. Hay gente que lo mete en inmuebles, gente que lo mete en oro, gente que lo mete en empresas, gente que lo mete en la blockchain, ¿vale? Entonces, gente que invierte pues, en otro tipo de activos, en relojes, en fin. Entonces, esto hay que irlo escalando en función del perfil de cada persona. Pero la base, todo el mundo deberíamos tener más de una cuenta bancaria y no solo en España. Porque o sea, lo más fácil que te puedan quitar el dinero es que Hacienda haga así con el botón, haga clan y te quedes sin ese dinero. Si lo tienes en empresas, por ejemplo, podrías tener una LLC, por ejemplo, podrías tener, pues yo qué sé, en una empresa mismo en España, por ejemplo, en el que hay varios socios, ahí ya no podrían entrar. Bueno, podrían entrar, pero hay más trajimeneses. Entonces, vamos a intentar pensar en ese nivel y lo vamos a ir escalando. Esa es la idea que tengo yo sobre la ilusión fiscal. Es para todo el mundo y todo el mundo siempre podemos hacer algo desde la base e irlo escalando. ¿Qué te parece? Me parece bien. Me parece muy buena reflexión. Sí, sí. Yo quería empezar hablando primero cómo lo hacen los ricos y luego hacer esa traducción de cómo debería empezar a hacerlo las personas, ¿no? Con diferentes niveles. ¿No? Una de las cosas que hacen esas personas que tienen mucho dinero es tener múltiples empresas en el extranjero. ¿Y esto por qué lo hacen? Una de las cosas es por lo que acaba de decir Ismael. Si lo tengo todo como persona física y le dan al botoncito de bloquear, pues yo estoy jodido. Entonces, los ricos que hacen, tienen diferentes empresas, el hecho de tener diferentes empresas ya genera protección
Y el hecho de tenerlo en diferentes países te da una seguridad porque podría haber un cambio de leyes que pudieran afectarte en un país en concreto. Entonces, si tú tienes diferentes empresas en diferentes países con diferentes cuentas bancarias para cada empresa, es decir, que una empresa podría tener incluso distintas cuentas bancarias en distintos países, tú lo que estás haciendo es poniendo capas y capas y capas para proteger ese dinero. Porque una de las cosas que hacen muy bien los ricos es proteger su dinero. Saben que cuesta mucho ganar ese dinero y lo protegen como haga falta, ¿vale? Entonces, el hecho de poner todas esas capas, pues hace que ellos puedan tener esa protección, ¿no? O sea, es decir, podemos tener una empresa aquí en España, pues podemos tener otra en Estonia, otra en Estados Unidos, otra en Singapur, otra en Dubái, todos esas empresas luego además pueden tener cuentas bancarias en distintos países también para repartir que no tengan todo el dinero de la empresa en un mismo sitio, ¿vale? También lo que pueden hacer es que dentro de una actividad comercial desgrenar una empresa en distintas empresas para que cada uno haga una parte distinta por si pasa algo que no afecte al cómputo total de la actividad de la empresa. O sea, al final lo que hacen es comenzar a dividir empresas, que las empresas tengan más cuentas bancarias. O sea, si os paráis a pensar, es un lío de cojones. Y es que es así. Y luego tienen que tener una gestión de cojones también. Con lo cual todo eso hace que cueste dinero. ¿Qué pasa? Que ese dinero que ellos pueden llegar a pagar para esa protección es ínfimo en comparación a las cantidades de dinero que ellos acaban moviendo, ¿vale? Por eso se pueden permitir ese tipo de estructuras. Y por eso siempre típicamente se había dicho que, hostia, ese tipo de ilusión fiscal pues queda muy alejada de las personas de a pie, ¿no? Entonces, simplemente lo que hay que hacer en relación a lo que hacen los ricos es coger una porción de esto y aplicarlo en nuestro negocio o en nuestra vida, ¿no? En el caso de que tuviéramos un negocio, pues que estuviésemos trabajando aquí en España con una SL, por ejemplo, pues sería muy interesante que esa SL pues tuviese más de una cuenta bancaria. Si puede tener una cuenta bancaria en el extranjero, pues también podría ser bueno. Otra de las cosas, y eso no te da un trabajo extra, sí que es verdad que la parte de contabilidad pues tendrás que contar un banco y otro. Y luego lo que se puede añadir también es que parte de una de las actividades digitales de esa SL pues se pudiera delegar a una LC. Esta LC también podría tener diferentes cuentas bancarias en diferentes países y con un presupuesto muchísimo menor de lo que podríamos estar hablando cuando estamos hablando de empresas grandes y gente que tiene mucho dinero, este tipo de estructuras que acabo de comentar ahora con una SL y una LLC es ínfimo, ¿vale? Porque una LLC, por ejemplo, no te va a generar prácticamente ningún gasto anual, ¿vale? Más que el tema de los reportes y cuatro chorradas más, pero en sí no te va a generar un gasto extra. Entonces sí que vas a tener que tener una contabilidad por encima con la LLC, porque no hay que llevar gestoría en la LLC en Estados Unidos, pero sí que es bueno saber el dinero que entra, el dinero que sale, porque no deja de ser una empresa. Entonces, como buen hábito es tener ese control del dinero que entra y el dinero que sale. Entonces, con esa estructura que acabo de explicar entre SL y LLC, estaríamos simulando las mismas estructuras que tienen la gente que maneja mucho dinero, pero a una escala muchísimo más pequeña y con unos costes operativos muchísimo más pequeños que prácticamente sería asequible para cualquier negocio que estuviese funcionando medianamente bien. Al final es tener, mover el dinero de tal manera, pues que, como hemos dicho antes, ¿no? Bueno, cuando he dicho antes, ¿no? Que lo puedes tener en diferentes cuentas bancarias o incluso también lo puedes tener en diferentes empresas, ya sea empresas dentro de España, ya sea en Estonia, ya sea en la LLC y ojo, porque aquí tienes el trío del amor. El trío, yo tengo dinero en la LLC y tengo dinero en la Estonia, por ejemplo, tengo en la LLC y quiero pasárselo a la de Estonia, puedo enviar este dinero mediante facturación, donde va a descansar al 0% y, por ejemplo, podría invertir en inmuebles, con lo cual me estoy resguardando. O lo puedo invertir en, lo que sé, en Bitcoin o en Ethereum, ¿vale? Y voy a mover el dinero entre empresas según la actividad o lo para qué lo vaya a usar
y esto me va a dar movilidad, me va a dar protección y además la tributación, si lo hacemos bien, va a ser al 0%. O, por ejemplo, te voy a poner otro ejemplo, el uso que podríamos darle a una empresa española teniendo, por ejemplo, una empresa LLC, podríamos llevar este dinero. Imagínate que tenemos, yo qué sé, medio millón de euros en esta LLC y queremos comprar inmuebles en España. Nunca lo haríamos desde esta LLC, pero lo que sí que inyectaríamos desde esta LLC a la empresa española, que esta empresa española podría dedicarse a la compra-venta o alquiler de inmuebles, y esta sería la que compraría los activos. Entonces, si sabemos mover el dinero, la tributación puede ser poca. Ojo, y no hace falta que sea una holding, ¿vale? Así que es manera de proteger tu patrimonio, tenerlo dentro de empresas y esto ya te está eximiendo de tributar como persona física. También estos movimientos que haces de empresas, luego la persona física también puede moverse, puede cambiarse de residencia, con lo cual irse a un territorio donde tributes poco o cero, le hace Dubái, o léase, por ejemplo, Portugal o Alemania, donde sabemos que las criptomonedas te puedes traer los rendimientos de estas empresas en formato cripto, donde vas a tributar al 0%. Oye, ¿qué te hace falta dinero? Me lo traigo en cripto a estos países donde están bien vistos y puedo comprarme casas en criptomonedas. ¿Magia? No, es coño. Pues, Al final, vas son tus moviendo. impuestos. Sí, claro. Es magia, no, son tus impuestos. No, pues eso al final no te hace falta tener un gran patrimonio, ¿no? Es irte moviendo según en función de las necesidades y sobre todo que esto se repite mucho en consultorías y en preguntas que ven comentarios por ahí, que al final el traerse el dinero a la persona física puedes hacerlo y puedes tributar cero siempre y cuando sepas mover, siempre a moverte en este juego, ¿no? De ajedrez que yo digo. Ujú. Vale, pues si me dejas paso a la siguiente estrategia que utilizan los ricos para no pagar impuestos, y es que hacen inversiones en arte, ¿vale? Y os pongo un ejemplo que puede ser bastante gráfico, ¿vale? Imagínate, tenemos a una empresa que está ganando mucho dinero, a un tío que le tocaría pagar a lo mejor un millón de euros en impuestos. Entonces, ¿qué es lo que puede hacer para que en vez de pagar un millón de euros, lo reduzca al mínimo posible? Vale, pues ¿qué puede hacer? Lo que puede hacer es comprar un cuadro o arte, eh, o una pieza de arte o lo que sea, y que le pueda llegar a costar, yo que sé, 100.000 euros, ¿vale? Entonces, eso, invierte 100.000 euros en arte, luego lo que hace es que se va a un tasador, ¿vale? Y con trapicheos que pueden llegar a hacer, pueden tasar esa obra de arte por 1 millón de euros o medio millón de euros, ¿vale? Que sería lo que necesitaría para eximirse de pagar ese millón de euros. Y cuando ya tiene esa obra de arte tasada en medio millón de euros, lo que hace es un donativo de ese medio millón de euros o millón de euros que lo hace con la obra de arte que ha tasado. Entonces, por el hecho de hacer una donación de medio millón o de 1 millón de euros o lo que sea, te eximia luego de pagar esa cantidad en impuestos, ¿vale? Por cada euro que tú dones, equivalen a 2 euros que tú deberías estar pagando en impuestos. Es decir, que si yo estoy haciendo una donación de medio millón, me podría estar ahorrando pagar ese millón de euros que tendría que estar pagando en impuestos. ¿Por qué? Porque he hecho una donación, he hecho algo bueno. Entonces, esto de España, Estado, lo ve como buenos ojos y entonces te reduce esa carga impositiva que tienes. El resultado es que tú has pagado, Judy, La donación tiene que ser en un sitio en concreto, ¿no? sí, tiene que ser en alguna fundación o algo en concreto donde puedan adquirir ese tipo de donaciones. Vale. Porque si no, claro, pues si se lo das a otra persona o se lo das ahí No, 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 no. Sí, sí, no, no, tiene que. Sí, cuando sí, tú sí, lo donas para a una fundación, ¿no? Que aporte al ámbito social, no entiendo. exacto. Sí, es como, por ejemplo, cuando te viene una ONG.
que te paran por la calle y siempre te dicen, hostia, dona 30 euros porque es que estos 30 euros luego pues te van a reducir pues los impuestos que deberías estar pagando, ¿no? Porque son deducibles. Entonces tú pagas 30 y por esos 30 pagados pues a lo mejor equivalen a 60 euros que te ahorras en impuestos, que te podrías ahorrar en impuestos, ¿no? Ahí está el juego un poquito, ¿no? Aquí la gracia es que con una inversión de 100.000 euros nos podríamos estar ahorrando, si lo hacemos bien, hasta 1 millón de euros en impuestos simplemente por hacer esa jugada, ¿no? Entonces, esto es obvio que para las personas de pie, pues no es tan evidente como poder hacer eso, porque necesitas tener los contactos que son premium en este caso, para poder hacer ese tipo de tasaciones, hacer ese tipo de trajimajis y poderte ahorrar todo ese dinero. Pero es una realidad de que la gente que tiene mucho dinero acaba realizando ese tipo de operaciones, ¿vale? Similares a las que acabo de explicar, como un ejemplo, para poderse eximir de pagar esos impuestos que serían descomunales. Esa persona, en vez de perder 1 millón, simplemente ha perdido 100.000, eso es un 10% menos de lo que debería estar pagando. Es como si estuviese en Andorra, prácticamente, ¿no? Entonces, ese tipo de ilusión fiscal, que es típicamente de los ricos, nosotros a nivel, a nivel persona normal de calle, lo podríamos hacer o haciendo una donación a ONGs, ¿vale? Que nos estaríamos eximiendo pues de pagar cierta cantidad en impuestos, o se pueden utilizar estrategias de compraventa de NFTs para generar esas pérdidas también, porque al final cuando tú haces una compraventa de NFT es como si hicieras una compra de arte digital, y tú ahí lo que estás haciendo es generarte una pérdida, con lo cual tú esos beneficios que estos impuestos que estarías pagando en relación a tus beneficios, pues se reducirían porque has generado una pérdida que hace que tu valor neto pues se reduzca y por tanto los impuestos en relación a esos beneficios también bajen, ¿vale? Esas son otras estrategias que nosotros podríamos estar utilizando para simular este tipo de estrategias de elusión fiscal pues que estarían haciendo los ricos y, y, y también nos podríamos estar beneficiando de esto. Yo esto lo expliqué una vez no sé si te acuerdas, Ismael, a un abogado hace mucho, mucho, mucho tiempo, un abogado que es bastante, bastante top, y le explicaba ese tipo de estrategias con NFT y decía que era exactamente lo mismo que se hacía antes con la compraventa de arte, en este caso, pues obra de arte física, ¿no? Pero que ese tipo de operativa, cuando es un producto físico, era muchísimo más costoso porque a veces había que pagar pues los traslados, la persona que lo tasaba, todo ese tipo de operativas era muchísimo más cara. Cuando yo lo explicaba con cómo se hacía con NFTs y los fees que tienes por hacer ese tipo de operaciones, pues es que era ridículo, no tenía nada que ver. Es una persona normal hacer esta operativa con, para poderse ahorrar 10.000 o 20.000 euros es inviable totalmente porque ya los costes de la operación ya son más caras que eso. Entonces, no es rentable. Es rentable cuando eran cantidades muy altas. Por eso, de nuevo, volvemos a este mito de que la ilusión fiscal solo es para los ricos, o solo era para los ricos, porque ese tipo de operaciones solo tenía sentido si tenías muchísimo dinero. Ahora, con las nuevas tecnologías que tenemos y el nuevo conocimiento que tenemos, podemos hacer lo mismo que hacen los ricos a un precio muchísimo menor. ¿Sabes? Sí, a partir de con la blockchain, ya sabes que tenemos, o sea, tenemos como banda ancha, ¿sabes? Ujú. Tienes banda ancha y se pueden hacer muchas cosas. Y en el tema de donaciones o para reducir impuestos empresariales, pues, bueno, como ya siempre vemos aquí, pues incluso ya no te hace falta llegar a esos niveles, ¿no? Ya puedes hacerlo a través de otras empresas o a través de la misma blockchain, como bien has dicho tú, con compraventa de NFTs o directamente deduciendo los gastos con cualquiera de nuestras empresas que entraríamos ahí en una economía circular y llevaríamos el dinero a una empresa donde descansara al 0%, ¿no? O cercano a ese 0%, porque hay veces que hay que decir que interesa pagar impuestos. Oye, yo no sé, Ujú. necesito financiación para según qué cosas. Ostras, pues no sé, a lo mejor te interesa apalancarte para pedir crédito.
O sea, a lo mejor lo que te interesa es hacer al revés, la operación inversa. Quiero operar con una empresa donde pues tengo dinero justito, pero me interesa operar con esta y de cara a los años siguientes, pero no estoy pagando apenas impuestos. Lo que voy a hacer es inyectar dinero a esta empresa para que esos años siguientes pague impuestos. Y esto también lo puedes hacer con las nóminas, con las propias nóminas que incluyen los trabajadores o los mismos empresarios que se pueden poner sus nóminas. Y seguramente creo que he visto que has apuntado por aquí que entraremos a hablar de eso, ¿no? Más adelante. ¿De eso a qué te refieres? Conviértete en mileurista, ¿no? Por ejemplo, si quieres Ah, ya voy sí. ahí. Si quieres ya voy ahí, ¿no? Bueno, no vayas ahí todavía. No vayas ahí porque aún quiero enlazarlo con lo que acaba de decir, el tema del arte, ¿vale? De obras de arte. Con también, porque también ha salido ya con las fundaciones, ¿vale? Y es que una manera también de hacer elusión fiscal es que tú te puedas montar tu propia fundación, ¿sabes? Con lo cual, tú podrías estar haciendo una donación a una fundación que es tuya, pero no deja de ser una fundación, ¿sabes? Entonces, una de las cosas que tienen las fundaciones es que la, la gestoría que llevas dentro de esa fundación es muy laxa, con lo cual hay muchísimas cosas que puedes hacer. Hay una condición que dice que tú, por ejemplo, si voy a poner una exageración, si a ti te falta el brazo izquierdo, tú no podrías hacer una fundación para las personas que le faltan el brazo izquierdo. ¿Por qué? Porque tú te estarías beneficiando directamente o indirectamente de el dinero que cae en esa fundación. ¿Vale? ¿Por qué? Porque a ti te faltaría también ese brazo, con lo cual tú pues no te tendrías que poder beneficiar de eso. Pero ¿qué pasa? Que si tú tienes una fundación y tú trabajas en la fundación, tú puedes tener un sueldo en esa fundación. ¿Vale? Tú puedes tener un coche para poderte transportar para ir a un sitio o al otro. Tú puedes pagar una cena en algún sitio porque puedes decir que es algo relacionado con la fundación. Ahí, al ser todo el tema legislativo ahí, pues es mucho más laxo y eso te permite poder hacer muchísimas cosas que con una empresa o una SL aquí en España no te permitiría hacerlo. Entonces, volviendo al ejemplo anterior, imagínate que yo tengo que pagar ese 1.000.000 de euros, compro esa obra de arte por 100.000 euros, lo taso por medio millón, lo que sea. ¿Y dónde lo dono? Lo dono a mi propia fundación, con lo cual esos 100.000 euros que yo había gastado de alguna manera están en la fundación, con lo cual me está saliendo gratis el ahorrarme 1.000.000 de euros. De vuelta, las fundaciones tienen costes, tienen una coste de inversión, tienen un coste de mantenimiento porque tiene que llevar su propia contabilidad, tienen costes. Pero si el dinero que yo me voy a ahorrar es así y el coste que me va a costar una fundación es así, pues entonces seguro que me sale rentable, ¿vale? Entonces, este tipo de estrategias que pueden ser muy costosas, aquí sí que se nos aleja a nosotros porque hacer una fundación se nos estaría muy yendo un poquito la olla porque es cuando estás ganando mucho dinero. Ahí no habría como una alternativa para nosotros. Pero esto es simplemente una de las maneras de hacer ilusión fiscal que a lo mejor una persona de calle pues no lo podría hacer, ¿vale? Pero lo comento aquí porque me parece una estrategia súper inteligente el hacer ese tipo de cosas para que, para que yo no tenga que pagar esos impuestos, ¿no? Es lo que decía antes Ismael, es cómo se mueve el dinero. Tú sabiendo cómo va el juego del dinero, pues tú vas colocando esas piezas, valoras si el coste de lo que te va a generar esa pieza nueva en relación al ahorro que vas a tener gracias a tener esa pieza nueva. Entonces, si sale positivo, pues lo haces. Y si sale negativo, no lo haces. ¿Qué pasa? Que la gente que gana mucho dinero es todas esas piezas le va genial porque el coste que genera es ínfimo en comparación a todo el dinero que se van a ahorrar, ¿no? Y la gente no se hace rica pagando impuestos, o sea, es que es imposible. O sea, básicamente los impuestos están hechos para que la gente, para quitar el dinero a la gente. Entonces tú no puedes tener a alguien que te esté quitando el dinero constantemente y pretender ser rico, porque es que es contradictorio.
es una herramienta de control, el dinero. Ujú. O sea, contra más impuestos te quitan, más te ahogan, menos poder de decisión tienes. Entonces, por eso siempre digo, al final el dinero que tú te quedas, el dinero que consigues usar es libertad. Eso es. Porque fíjate que las dos grandes herramientas que tienen es vale, tú no pagas una multa, te ponen más recargo y depende cómo, hasta vas a la cárcel. Entonces tienen estos recursos para tenerte atrapado. Entonces el dinero siempre es una pieza fundamental para tenerte como un esclavo. Entonces, pues pasan ciertas cosas y que la sociedad cada vez tiende pues, a perder más la cabeza y uno de los motivos más grandes es pues el dinero. El dinero, como dice la fe, mueve montañas, pero el dinero también. Ujú. Es el resumen que puedo hacer sobre ello. Otra cosa que, sí, otra cosa que hacen los ricos y que también ha comentado creo que al principio de este directo es el tema de la economía circular. ¿Vale? Los ricos vuelven a tener muchas empresas que pueden estar en un país, en otro, tal, no sé qué, para poder mover ese dinero. ¿Vale? Si yo, como por ejemplo, como empresa, necesito de, de una empresa de transporte, pues muy probablemente ese conglomerado de empresas parta de tener también una empresa de reparto, ¿no? Si hay que hacer cosas de marketing, lo que sea, es posible que tengas una empresa de marketing directamente para ir moviendo el dinero y todo el rato se va moviendo el dinero con eh, dentro de tu círculo de empresas, ¿vale? Eso hace que el dinero se pueda manejar de un sitio para el otro sin que tengas que pagar prácticamente impuestos, ¿vale? Porque hay veces que te interesa mover el dinero de un sitio para el otro y el tener esa economía circular también te permite poder hacer eso, además de que podrías llegar a tener más de una empresa que necesitara de, por ejemplo, temas de marketing, ¿vale? Y poder tener esa empresa puede hacer que el dinero pues pueda ir hacia la empresa de marketing y mover el dinero en diferentes direcciones, ¿no? Eso, eh, eso te hace pues poder tener esa agilidad para poder, lo que te he dicho, ¿no? Mover el dinero de un sitio para el otro, ¿vale? Y termino diciendo un poco el resumen de todo esto, es que al fin y al cabo, las personas que tienen mucho dinero, en realidad no tienen la posesión directa de ese dinero, sino que son beneficiarios de todos esos. Es posible que tenga un coche que, que a lo mejor es de una empresa de la cual él tiene participaciones y tiene su coche, pues, como coche de empresa. Es posible que tenga un coche de lujo porque también tiene una empresa de alquiler de coches de lujo y él se alquila a sí mismo su coche a un precio muchísimo más barato para poder llevarse el coche donde él quiera, ¿vale? Ahí vuelve a entrar otra vez la economía circular. El hecho de tener todas esas empresas hace eso, hace eso, ¿no? Que él directamente no tiene el coche, él directamente no tiene una casa, él directamente no tiene X cosas y eso le da igual, porque al final él lo que le interesa no es tener la posesión de algo, sino poder utilizar ese algo, poder estar viviendo en una casa, poder tener un coche de lujo, poder tener vacaciones en X país, podérselo pagar. No hace falta que el dinero venga de su bolsillo. Es más, a mí si me lo pagara alguien, yo lo preferiría, ¿no? Pues esto es lo que pasa. Ellos no lo pagan como tal con su bolsillo. Ellos tienen muy poco dinero, lo justo para justificar las cuatro tonterías que necesiten tener a nivel persona física. Pero si no, no lo tienen. Y ahí venía lo que tú estabas comenzando a decir, Ismael. Nosotros podemos ser eh, mileuristas teniendo una pequeña estructura empresarial que nos permita tener dinero, nos permita gastar dinero, nos permita poder tener aquellas cosas que queremos, pero que simplemente seamos beneficiarios, que no tengamos la posesión de esas cosas, sino siempre ponerlo a una empresa o que nos den un servicio, que lo dé una empresa nuestra, toda esa economía circular que haga
que el dinero se mueva de un sitio para el otro, que nunca acabe llegando a nuestra persona física, porque el dinero que acaba en nuestra persona física es muy caro, porque tiene que pagar muchos impuestos. Entonces, si tú para, por ejemplo, poder invertir en una casa, tú te traes, sacas unos dividendos a tu persona física, a lo mejor estás pagando alrededor del 19%, 19-20% por ese algo. Acabas de perder un 20%. ¿Qué inversión te va a dar un 20% en un año? ¿Cuánto tiempo va a tener que trabajar ese dinero para poder recuperar la pérdida que te ha generado ese pago en impuestos? ¿Vale? Porque a lo mejor estás 2 o 3 años para poder recuperar ese dinero que te han robado. Es que si vamos en esa línea es imposible poder avanzar. Sí, mal. Yo es que me he quedado cuando has dicho lo de comprarse un coche de lujo, cómo lo haría un rico. Y entonces justo me ha venido a la mente algo bastante curioso, que lo podríamos dejar aquí incluso como un RIS. ¿Cómo me compro un coche de lujo y disfruto de ese coche de lujo sin pagar tantos impuestos? Pues esta persona que tiene dinerete lo que va a hacer es crearse una empresa de renting de coches. Entonces va a meter el dinero en esta empresa de coches y con ese dinero va a comprarse el Ferrari. Ese Ferrari se lo va a poder deducir 100% en la empresa. Y lo que va a hacer es, se lo va a alquilar a él cuando le sea, pues cuando le parezca bien, ¿vale? Y entonces él va a ser, como tú has dicho, el usuario de ese coche durante el tiempo que quiera. Pero ahora aquí viene otra cosa. Además, aprovecho esta empresa de coches de lujo con este Ferrari que me he comprado y los días que no voy a estar usándolo, voy a alquilarlo. Y ojo, porque voy a tener otra empresa que se va a encargar del marketing y de la estructura de esta publicidad de esta empresa para poder alquilar el coche. Con lo cual los rendimientos que vaya teniendo de ese Ferrari me lo voy a llevar con mi empresa que le está haciendo la publicidad y le voy a cobrar por cada cliente que me traiga. ¡Pum! Tengo mi empresa, estoy generando ingresos, tengo la economía circular entre ambas empresas y uso el Ferrari y pago los menos impuestos posibles. ¿Qué te parece? Al final es eso. Oye, necesito un Brutal. una empresa de helicópteros. Y solo con uno, ¿te acuerdas? De hecho, esto además lo estuvimos hablando con Jacobo, con el gestor, y comenzamos a hablar de este tipo de truquillos. Y puedes montarte una empresa en España tranquilamente de renting que solo sea, por ejemplo, de un coche. No hace falta que te compres una flota. Además, si te encantan los coches de lujo, pues te comprarás un Ferrari, te comprarás un Maserati, te comprarás un Aston Martin, te comprarás varios coches, pero nunca lo tendrás a tu persona física. Lo tendrás en una empresa de alquiler de coches. ¿Qué has hecho? Tienes todo. Tienes ingresos, te deduces gastos, pagas pocos impuestos y encima haces economía circular y además lo que tú querías, que era disfrutar de esos coches. ¡Pam! Ujú. Magia. Entonces quería aportar eso porque lo tenía aquí pensando. Digo, joder, es que fíjate cómo piensan los ricos, ¿sabes? Se te ocurren, hacen un montón de, o sea, creatividad pura, ¿sabes? Entonces, eso lo puedes llevar a cualquier, o sea, monto empresas según la actividad, a lo mejor que incluso me puede interesar a mí y en base a eso también me aprovecho de eso. Eso sería así como el resumen que haría yo de ello. Además, Ujú. por ejemplo, si la montas en Canarias, pues también tienes más beneficio. Sí, sí. Pues eso es un poquito lo que quería hablar hoy para dar una pincelada, para que la gente que está aquí o que nos vea en YouTube, pues, pues pueda tener una visión más amplia de cómo mover ese dinero y de cómo protegernos y de cómo reducir nuestra carga impositiva. Y nada, no sé si hay alguna pregunta en alguna red social, Ismael. La pregunta clásica, ¿no? ¿Cómo me traigo el dinero de las empresas a mi persona física? Justo lo que... De nuevo. Es que es un red flag importante, ¿eh? O sea, es lo que acabamos de decir ahora mismo, ¿no? De ojo,
porque ese dinero que acaba en nuestra persona física es muy caro. Es muy caro. O sea, es que vamos a perder casi un 20% por el simple hecho de traernos el dinero a nuestra persona física. Entonces, cualquier cosa que vayas a hacer, cualquier inversión que vayas a hacer, vas a tardar entre 2 y 3 años en recuperar los impuestos que has perdido por traértelo a tu persona física. Y entonces, a partir de entonces, empezar a ganar dinero. Cuando lo podrías hacer desde el primer año si lo hicieras a través de empresa. Eso es lo que hay que tener muy interiorizado. O sea, eso es muy caro. Igual que tú has dicho antes, ¿no? Que al final hay que ser mileurista y con ser mileurista es lo que habría que hacer. Pero te digo una cosa, por ejemplo, si tú tienes una empresa, tú te pondrías la nómina de mileurista Ujú. y lo que harías es que realmente el dinero lo poseen otras empresas donde te va a permitir gestionar ese dinero de otra manera. Por ejemplo, oye, yo tengo una hipoteca y pago 500 euros todos los meses y ya está, no tengo muchos gastos más. Y un coche que pago 200. Vale, pues me hago esta nómina de 1.000 euros, pero yo en realidad necesito, porque soy gastoso y necesito pues 2.000 euros cada mes, pero solo me pongo 1.000 euros en nómina. ¿Cómo puedo usar los otros 1.000 que me faltan? Pues a través de otras empresas que te van a permitir gastar el dinero, como léase las LLC, que te va a permitir tener ese gasto, o incluso esas retiradas de efectivo, para poder llegar a eso. Con lo cual te has ahorrado 1.000 euros, que esto lo puedes llevar a 2.000, 3.000, pues 3.000, te has ahorrado 3.000 euros libres de impuestos. Y lo que tú haces es que, oye, yo voy a necesitar comprarme una casa, lo que no hay que hacer como persona física, necesito pagar impuestos. Pues esa nómina, lo que vas a hacer en vez de pagarte esas 1.000, pues vas a meter esos 2.000 o 2.500 o 3.000 en función de la estrategia que vayas a emplear. Mira, por aquí te preguntan, ¿puedes contar qué es el método? Para hacer un resumen. Bueno, el método es un método que se tiene que ajustar a la persona en concreto. Nosotros tenemos una forma de pensar y de hacer, pero depende un poco de la persona a la que se vaya a aplicar el método, ¿no? El método es flexible a la persona a la que va a venir. Y en resumen, lo que hace este método es poder conseguir reducir tu carga fiscal, ¿vale? Dependiendo de tu casuística, pues se va a hacer de una manera o se va a hacer de otro. O sea, el método no es algo rígido. Pero Es, las bases del método son justamente las que estamos hablando aquí. Y hay ujú. como varias banderas rojas que nunca se van a contar en el método, sino van a ser totalmente opuestas. Entonces, en este método, lo que te contamos justamente cómo gastar el dinero sin pagar impuestos, cómo crear esta estructura que te va a permitir pues gastar en servicios comunes y reducir tu carga fiscal en tu empresa y como tu persona física. Y aquí hay que distinguir entre una empresa, porque seas un emprendedor digital, y que seas un emprendedor pues, con un negocio físico. Pero las bases y el vehículo que usamos en el método son las LLC o empresas en Estonia. Pero el método en sí es cómo vehiculizo este dinero que tengo en España a mi empresa en el extranjero y además me voy a permitir gastarme ese dinero sin pagar impuestos, incluso para invertir. Entonces, aquí solo hay dos bandas. Tu negocio es digital, tienes una manera, y si tu negocio es físico, es la misma manera, nada más que metiéndole gasto a través de tu LLC o haciendo estrategias de dropshipping o incluso tenemos también en la formación el tema de cómo inyectar dinero a la blockchain para reducirte el gasto. Entonces, esta base es la que nosotros contamos en el método. Que aparte hay que decir que ya que estamos aquí, tenemos esta formación justo donde se cuenta todo esto que hemos contado, ¿vale? Como vehículo principal en la CLC, porque entendemos que es la base que cualquier persona pueda llegar a entender. Y también te incluimos el módulo de los NFTs para que lo puedas hacer tanto con tu empresa en Estados Unidos como con tu empresa o autónomo español, ¿vale? Que no hace falta tampoco usar empresas fuera. Para a lo mejor los primeros años puedes usar incluso hasta la blockchain. Y eso lo tenemos condensado pues en un curso que creo que son 5 horas, 1 hora de práctica y 4 de pura práctica para que puedas llevar
a escalar pues tu negocio en impuestos prácticamente a lo que tú quieras, dependiendo también tu caso y tus circunstancias, que para eso también te incluye la consultoría con nosotros para acabar de abrocharte el cinturón a medida. Ese sería así como el resumen que te puedo hacer del método. Así que bueno, Ujú. no sé si hay algo más. Llevamos ya casi una horita por aquí. No sé si tenías algo más preparado. No, no, no. Genial. Pues no sé Este si, tiempo para resolver dudas y si no hay, pues nada. bueno, ya hemos resuelto estas dudas que había por aquí. Si no hay nada más, pues seguimos. Nos vemos la semana que viene, a la misma hora. Aquí no se hacen vacaciones, aquí toca currar. Y nada, nos vemos por las redes sociales, por YouTube, por donde queráis. Aquí estaremos presentes, ¿vale? Jordi, que merci por la Sí, info. si queréis hablar, sí, sí, ¿no? Si quieren hablar con nosotros, tienen todos los enlaces ahí para escribirnos por WhatsApp o directamente a nuestra página web. Que sepáis que somos accesibles, que nos podéis contactar, que no tengáis miedo, que si realmente queréis dar ese paso, estamos aquí para guiaros y, y ayudaros a dejar de pagar impuestos. Y para la gente que es más tímida, puede enviar un correo a info@taxencadenado.com y vemos ahí cómo os podemos ayudar. Así que nada, gente, pues nos vemos. Ya sabéis, el bolsillo siempre contento. Chao, chao. Chao, chao. Chao, 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 chao.